Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hablar, como dice el título, de Michel Foucault, específicamente de su libro y su obra Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber. Foucault, mundialmente conocido no solo por esta obra que tiene 4 tomos, tenía 3 tomos hasta hace un par de años y hace poco salió el 4.º tomo de la historia de la sexualidad. No solo por esto, sino por su teoría del panóptico tan mundialmente reconocida sobre el control social y que tantas obras de sociología ha inspirado hasta aún hoy, reemplazado un poco también por Byung-Chul Han, pero eso es otro tema. En este caso vamos a centrarnos en este primer libro de la obra de estos 4 tomos, de la voluntad de saber, que trata, como para presentarlo así en este inicio del video, sobre el control entre la culpa, el sexo y el poder y el deseo. La obra comienza con un análisis y una puesta en contexto histórica vistos desde el siglo XX. El libro fue escrito en 1976, si mal no recuerdo. Desde esa época, vista como desde el siglo XVII las mismas represiones que vivía la sociedad victoriana de ese momento siguen aún hasta hoy, visto desde el siglo XX, ¿no? Y desde mi punto de vista siguen hasta el día de hoy, siglo XXI. En un montón de aspectos hemos evolucionado mucho en ese sentido, pero no del todo, porque los mismos mecanismos de control siguen estando. Foucault explica y pone en contexto cómo esa represión sexual controlada por discursos que se construyen alrededor del sexo, alrededor del vínculo, de cualquier tipo de vínculo carnal, está controlada con una hipótesis primero discursiva y todos mecanismos lingüísticos que controlan ese sentimiento. Foucault pone en contexto todo ese discurso lingüístico que se construye a través del sexo por distintas instituciones y mecanismos de organismos de poder, controlando así a la sociedad, controlando así los vínculos, y amplía en el siguiente capítulo con su hipótesis represiva. El capítulo 1. El punto esencial es tomar en consideración el hecho de que se habla de él, quiénes lo hacen, los lugares y puntos de vista desde donde se habla, las instituciones que a tal cosa incitan y que almacenan y difunden lo que se dice. En una palabra, el hecho discursivo global y la puesta en discurso del sexo. Capítulo 2, donde se amplía sobre la hipótesis represiva, para mí viene lo más importante de la obra de este libro de Foucault, que es cómo el sexo es reducido al campo del lenguaje. Y esto es algo tremendo cuando nos ponemos a pensar cómo los lenguajes nos condicionan, cualquier tipo de idioma, lenguaje o simbolismo, que ya hablaba Lacan, y que también nos lleva a entender por ahí la hermenéutica de los textos, de cómo uno puede descubrir otro tipo de mensaje no literario en textos antiguos. Y esto, con el sexo se logró algo a través de distintas instituciones muy poderoso, que es como hasta el día de hoy, si nos ponemos a pensar, cómo alrededor, ya mucho menos, pero igual sigue estando bastante fuerte, porque no es lo mismo las redes sociales y los medios de comunicación que el día a día y la sociedad, lo que pasa dentro de cada vínculo humano, real, ¿no? Más allá de lo que uno pueda mostrar, sino de cómo lo vive. Y eso sigue estando, tal como Foucault marca, controlándonos con los discursos que construimos alrededor de los vínculos, y en este caso puntual alrededor del sexo. Pasamos, según el autor, de la censura para hablar del tema desde el siglo XVII a la explosión discursiva, como dice en el libro, del siglo XX y del siglo XXI, de cómo hoy teóricamente está eso, y estuvo a lo largo de estos últimos 40 años, una explosión de hablar de sexo, hablarlo, ponerlo en palabras, construir todo una historia, una ficción, un relato que también actúa y opera como mecanismo de control y de poder. Dentro de ese lugar aparece la clásica y nefasta, según mi punto de vista, confesión católica. Como según el lenguaje, volvemos al lenguaje, y los sentimientos internos que genera todo lo que se construyó alrededor del tema, una necesidad de confesión, una necesidad de poner en palabras, de vuelta, como mecanismos de control para el afuera de lo que está pasando con eso. Empiezan a construir discursos útiles, discursos públicos sobre
sobre los vínculos, sobre el intercambio carnal, y aparece en el siglo XVIII una policía del sexo, que es esto, poner alrededor de palabras un mecanismo de organización para poder hablar del tema. Una parte del texto del libro que me gusta mucho dice: y en medio de todas esas medidas, el niño, ambientado en esa época del siglo XVIII, no debía ser solo el objeto mudo e inconsciente de cuidado concertados por los adultos únicamente. Se le imponía cierto discurso razonable, limitado, canónico y verdadero sobre el sexo, una especie de ortopedia discursiva. Ortopedia discursiva, cómo se usaban y se usa, vuelvo a lo mismo, nuevamente el lenguaje para segmentar, para dejar dentro, y cómo a través de este control pedagógico de instituciones a lo largo de la historia reciente, comienzan a ampliarse también a distintas instituciones y profesionales como mecanismos también de control. Psiquiatras, médicos, pedagogos, educadores utilizan el discurso, el relato, la confesión, el saber sobre el tema para reprimir y controlar, para vigilar a las sociedades, a cómo el ser humano se empezó a relacionar con el sexo y con los vínculos en general. Foucault le llama a esa sexualidad útil, que comienza a ser una sexualidad socia del sistema capitalista, ¿no? Para poder producir, para poder ordenar como una implantación perfecta, gracias a toda esta construcción gramatical y literaria y discursiva, mejor dicho, sobre esto que habla la obra, empieza a ser en la práctica, en el hecho interno del hacerlo, un mecanismo de utilidad. Se considera una conducta económica y hasta política el hecho sexual, y dentro de la esfera del matrimonio comienza a controlarse en la célula más mínima de la pareja heterosexual organizada, y Foucault le llama a otras sexualidades periféricas, como también son vistas hoy. Y me quedo en este punto también, que dentro de una sociedad que parece que está muchísimo más aceptado cualquier tipo de vínculo hoy en el siglo XXI, año 2022, pero dentro de los organismos y las organizaciones todavía siguen habiendo mecanismos de control para justamente marcarlas como periféricas. Según el autor, placer y poder se entrelazan y se reactivan constantemente. Entender eso es bastante importante para desde ese lugar entender las instituciones y cómo desde los lugares de organización, los lugares de decisión, está siempre el placer. Nunca tantos centros de poder, jamás tanta atención manifiesta y prolija, nunca tantos contactos y lazos circulares, jamás tantos ámbitos donde se encienden para diseminarse más lejos la intensidad de los goces y la obstinación de los poderes. De ahí el punto, según el autor, de saber de qué formas llegan con esos mecanismos discursivos en la sociedad a controlar las conductas más tenues del deseo de los seres humanos en el día a día. Esto puede considerarse de rechazo, de aceptación, de vergüenza, de distintos tipos de emociones que se generan dentro del cuerpo, dentro de los seres, y Foucault a eso le llama las técnicas polimorfas de poder, que generan los discursos alrededor del sexo. Ahora vamos a pasar al capítulo 3. Me di cuenta que estaba filmando con mal enfoque, así que corté y volví a grabar, por eso ven el video diferente, pero vamos a continuar. El capítulo 3 se llama Ciencias Sexualis y trata sobre los discursos entre la ciencia y el sexo. Desde el siglo XIX, varios discursos científicos orientados a ocultar la verdad y mostrar solo una parte de ella se fueron potenciando hasta llegar a la época contemporánea, al siglo XX, y así transformando el discurso para ampliarlo desde las verdades ya construidas, una ciencia que se basaba, según el autor, en decir la verdad siempre bajo la norma médica y regida por ella, para la norma médica de la época que construía discursos para controlar, siempre desde ese lugar superior. Discursos que impedían la reproducción de la verdad, con ceguera sistemática, cuestión de producción de verdades, y hay una parte del libro donde Foucault expone
dos formas de llegar a la verdad, y una que es, hasta si nos ponemos a pensar, terrorífica, que es la confesión. Cómo desde el lugar de confesar, el ser humano hasta el día de hoy ha usado mecanismos para sacar desde lo más profundo distintos tipos de cuestiones. Desde la época de la Inquisición de la Edad Media hasta nuestros días se han usado ciertos mecanismos de interrogación para producción, para quitar verdades desde adentro de uno mismo. Para el autor hay dos formas de construir verdades sobre el sexo. Una se llama ars erótica, que viene de las sociedades orientales, de las sociedades populosas como China, India, donde la verdad se construye a través del placer, a través del deseo. Desde ese mismo lugar la verdad. Y la segunda es la que hablaba antes, viene de la sociedad occidental, que está construida, él le llama de las ciencias sexuales, que está construida desde la confesión, de esos mecanismos que se han utilizado en Occidente para extraer verdades de las personas. Según el autor, la confesión difundió hasta muy lejos sus efectos, en la justicia, en la medicina, en la pedagogía, en las relaciones familiares, en las relaciones amorosas, en el orden de lo más cotidiano, en los ritos más solemnes. Se confiesan los crímenes, los pecados, los pensamientos y deseos, el pasado y los sueños, la infancia. Se confiesan las enfermedades y las miserias. La gente se esfuerza en decir con la mayor exactitud lo más posible, lo más difícil de decir, y se confiesa en público y en privado, a padres, educadores, médicos, seres amados. Y en el placer o la pena, uno se hace a sí mismo confesiones imposibles de hacer a otro, y con ellas escribe libros. Esto produce, según Foucault, esa presión interna, desconocida, de algo que tiene que salir a la luz. Ciertos mecanismos para hacer hablar, según el autor, desde la ciencia, para que las personas puedan exponer esa luz que tenían de verdades internas. El autor reconoce que se forman sujetos dentro de todo lo que implica el término, ¿no? Sujetos sujetados, que estamos sujetados internamente con todos estos condicionamientos para poder realizarse. Esos mecanismos de la ciencia que se han usado para extraer verdades de las personas, se forma un placer por el saber y un placer por el análisis, un placer por esa escucha de verdades externas y análisis de todos los ámbitos, desde la psicología hasta cualquier tipo de psicología, hasta confesiones filosóficas, desde la iglesia, desde distintos tipos de organizaciones. Ya en el capítulo 4, el dispositivo de sexualidad, el autor aborda el vínculo entre poder, placer, poder y sexo. Desde distintas proposiciones le llama a él, analizándolas como el problema, el método. Dentro del problema que destaca el autor, en el vínculo entre placer y poder, sexo y poder, se encuentran distintos puntos como las características más principales de ese vínculo, y uno es la relación negativa que tienen esas dos partes entre placer y poder. La relación negativa porque entre ellos existe una máscara, una negación, una desestimación, hasta una falsedad. La segunda característica se le llama la instancia de la regla, donde el sexo y el placer y el poder entran en un binario entre lo lícito, lo ilícito, lo permitido y lo no permitido. Según el autor, el poder apresa el sexo mediante el lenguaje. La forma pura del poder se encontraría en la función del legislador, y su modo de acción respecto del sexo sería del tipo jurídico-discursivo. La tercera característica de este vínculo es el ciclo de lo prohibido, según Foucault, que claro está, me parece ahí con solo esa palabra, del famoso no tocarás, no llamarás, no harás, que viene del discurso mucho del catolicismo y busca anular el sexo en sí mismo. Otro de los rasgos de ese vínculo le llama al autor la lógica de la censura, de lograr de que haya un mutismo entre ambos, entre placer y poder, un acallar, un no decir, un no está pasando. El último rasgo que destaca el autor dentro de este problema entre el vínculo de placer y poder es la unidad del dispositivo, que significa que dentro de todo esto de dispositivo de control ya se logra una unidad en cualquier ámbito, una unidad es manejado y discursivamente controlado entre Estado, Iglesia, entre profesor-alumno, entre padre-hijo, entre
cualquier tipo de vínculo de poder se traslada a ese discurso para ni más ni menos que controlar. En este caso seguimos hablando del capítulo 4, el dispositivo de la sexualidad, que amplía mucho más, y no quiero hacer el video tan largo. Es una obra realmente que tiene muchas aristas para analizar y normalmente no se hacen todas lleva varias métodos y clases, pongámosle, para extraer desde análisis clínicos que se utilizan en psiquiatría, desde análisis médicos, de análisis filosóficos, sociológicos, psicológicos, para entender completa la obra de Foucault, que son 4 tomos. Estamos analizando recién el primero y hay mucho más para ver. Y para mencionar, de ahora en más voy a mencionar los puntos más importantes que siguen en este capítulo que trata sobre el dispositivo de sexualidad, que son quizás los más importantes para cerrar esta obra y para luego ver el último capítulo. Desde este lugar, Foucault empieza a mencionar distintas proposiciones sobre lo que es el poder, mencionando, por ejemplo, que el poder no es algo que se sienta o que se sienta así, que no se pueda transmitir, es algo que está, que existe por toda la forma institutiva en que funciona una sociedad. Desde ese lugar hay una afirmación que sostiene una proposición que es: donde hay poder hay resistencia. Y es una de las frases o proposiciones más famosas de este filósofo francés, donde si nos ponemos a pensar en todos los vínculos donde hay una posición de superioridad o poderosa, ¿no?, ejerciendo poder hacia un otro ser, siempre genera una resistencia, según el autor, se puede usar un sinónimo como invisible, una resistencia que se siente pero no se puede describir. Está por el solo hecho de que existe poder. Según la regla a la que el autor le llama de doble condicionamiento, expone lo que también hoy se utiliza y se sabe, que es y según la visión del autor, que es el dispositivo familiar. Él propone algo que desde la célula más chica de sociabilización, que es una familia preestablecida, heterogénea y autoimpuesta, genera que eso se amplíe a distintos organismos más grandes, desde la familia hasta lo más grande, desde la familia hasta una organización gubernamental o institucional o educativa. Desde ese lugar, desde ese vínculo de poder y de control, se analiza la psiquiatrización de los miembros de esa familia. No hay que describir la sexualidad como una fuerza monstruosa e indócil, sino como un punto de pasaje particularmente denso en las relaciones de poder. El autor expone que poder y saber se entrelazan, y se entrelazan en el discurso. Volvemos al lenguaje, a cómo exponemos y cómo el lenguaje va cerrando, va sujetando, como decíamos antes en una parte del video y exponía el concepto de sujetos. A partir de esta parte se propone, según la voluntad de saber, el libro que estamos compartiendo, un análisis que ya se mete más profundo en el vínculo familiar, en la histerización del cuerpo de la mujer, según el autor, la pedagogía del sexo de los niños y niñas, si le tenemos que decir visto desde el siglo XXI, y desde el control laboral, de cómo con el auge del capitalismo en el siglo XX, los horarios, la producción, no había lugar para, desde ese momento, la visión del deseo y el disfrute y el goce, más que desde una posición de escape de las condiciones de vida que se tenían desde ese momento, desde principios y década de 1920, de que estalló la masiva producción de capitalismo. Según el autor, el hombre adulto joven que no poseía sino su fuerza para vivir debería ser el primer blanco de una sujeción destinada a desplazar las energías disponibles desde el placer inútil hacia el trabajo obligatorio. Y voy a cerrar este video con una frase final del libro y una premisa que creo que lo resume bastante bien, que es: ironía de este dispositivo de sexualidad. 2 puntos. Nos hace creer que en él reside nuestra liberación. Así terminamos dentro de lo más posible breve resumen y análisis de el tomo 1 de la historia de la sexualidad, la voluntad del saber.